Bueno, arrancamos el trabajo en este núcleo problemático 3 que va a llevar como temática el trabajo docente. Desde la perspectiva pedagógica vamos a abordar el desarrollo histórico de la formación de los docentes, ¿no? Y vamos a ver cómo esta formación docente fue modificándose a través del tiempo y también fue tomando algunas estructuras que venían previamente, ¿no? Que estaban previamente a la formación de los docentes en manos del Estado. Como vimos en el núcleo problemático 1, el Estado, los Estados-nación, a partir del siglo XVIII aproximadamente, se hacen cargo de la formación docente, transformando al docente en un asalariado. Pero previamente a esto, en la Edad Media, habíamos encontrado algunas figuras que podían, digamos, asimilarse a esta docencia. Pensábamos en el padre como pedagogo natural, pensábamos en ciertos profesionales libres que conocían algún tipo de disciplina o tenían algún saber específico y que en general le enseñaban de manera paga a los hijos de los reyes, ¿no? A los príncipes en sus palacios. Y también encontrábamos a la iglesia con una función evangelizadora. Bueno, a partir de la formación de los estados-nación y los sistemas educativos nacionales, encontramos un cambio fundamental, que es que ahora es el Estado el que se hace cargo de la formación de los docentes y de delinear de alguna manera qué es lo que se debe enseñar, ¿no? Esos profesionales libres pierden esas libertades de enseñar lo que querían, y ahora se consolida, se concentra toda la formación de los docentes en el marco del Estado. En nuestro país hubo formas variadas que duraron bastante tiempo, como por ejemplo en las primeras escuelas en la colonia o a partir de 1810, ciertos vecinos que fueron autorizados por los cabildos porque tenían buena conducta, porque cumplían con ciertos valores esperados y sabían, sabían hablar y escribir en español, y enseñaban los primeros rudimentos del cálculo también. Bueno, esos profesionales libres, o llamados preceptores, fueron de a poquito desapareciendo, en tanto el Estado se pudo encargar de la formación docente. Pero esto va a ser recién hacia finales del 1800. También existían, a principios del 1800, escuelas públicas en los cabildos, y también existían educadores, ¿no? En las iglesias, en las parroquias, en los conventos. Ahí tenemos algunas imágenes que, como vemos, fíjense la primera imagen de 1922, prácticamente un siglo después de esto que estábamos hablando, con una escuela en Chubut muy precaria, ¿no? Pero un cartel que dice: la República Argentina basa su porvenir en la educación de sus hijos. La impronta educativa en nuestro país fue muy fuerte como proceso homogeneizador, como proceso de incorporación a la civilización, y fue dejando atrás en principio los jesuitas, que habían estado antes de la formación de la colonia y que habían concentrado una gran cantidad de poder en tanto educación, en tanto educadores. Luego aparecieron estas figuras que mencioné, los preceptores o profesionales libres, las escuelas públicas en los cabildos o las escuelas en parroquias, conventos. Y luego, un poquito más adelante, entre el 1812 y 1820 y algo, vamos a encontrar la importación de un sistema de Inglaterra, que es el sistema lancasteriano, y que funcionó. Por ejemplo, esa imagen fue de la autorización de una escuela lancasteriana en Morón, ¿no? La primera escuela lancasteriana en Morón. ¿Y cómo funcionaba esto? Bueno, había un docente que tenía a cargo alumnos más avanzados que funcionaban como monitores. Monitores porque reproducían aquello que el docente les enseñaba a los compañeros. Cada monitor tenía 10 compañeritos, 10 alumnos a los que enseñaba. Y el docente entonces podía ampliar su trabajo sobre muchísimos estudiantes que eran a su vez enseñados por los monitores. Pero como dijimos, el problema de la formación docente y la falta de docentes se va a ir resolviendo progresivamente entre 1862 y 1880 con la fundación de escuelas normales. Hasta ese momento, las escuelas
media, de nivel medio que existían eran las escuelas nacionales, y se van a incorporar estas escuelas normales a manos del Estado para formar docentes. Y como vemos ahí, la mayoría eran mujeres. Estas mujeres de la foto son mujeres que viajaron de Estados Unidos a pedido de Sarmiento, pero luego esta impronta va a ser la que va a dar lugar a la feminización de nuestra carrera. De alguna manera hubo una intencionalidad del Estado, y ahora vamos a ver por qué imaginarios circularon alrededor de esto, que generó que sean las mujeres las maestras, tanto de los niveles inferiores, inicial, pero en este caso, que era el que iba a fortalecerse, el nivel primario de educación. Y a la vez que se fortalecía el Estado y la relación con los docentes, también se secularizaba, se separaba de la Iglesia la función educadora, ¿no? Se focalizaba en el monopolio estatal de la formación docente y de la formación de los educandos. Va a ser en 1884, unos años después de esas primeras, digamos, fundaciones de escuelas normales, que se va a dictar la Ley de Educación Común. La primera en nuestro territorio, de gran alcance, porque había algunas leyes que funcionaron como antecedentes, más provinciales, pero en este caso esta ley va a ser una ley de mayor alcance en el territorio. Y de alguna manera esta ley va a estructurar este nivel de enseñanza, este nivel educativo que hoy llamamos primaria, y que alcanzaba a los niños de entre 6, 7 años y 11 o 12 años. Y esta ley y el imaginario que se va formando alrededor de la formación de docentes normales, de maestras normales, así se llamaba, dijimos, la escuela, el nivel secundario del cual salían como maestras, se van a ir gestando unos imaginarios. Como por ejemplo, vamos a ver, ya a principios del siglo XX, en 1907, una figura muy reconocida de este ámbito va a decir que la profesión de enseñar es un sacerdocio, ¿no? Y va a remitir a una cierta idea de despojo, ¿no? Va a empezar a caracterizar al docente esta idea, esta y otras que van a formar parte de un imaginario social que hasta el día de hoy sigue vigente, en el que los docentes son, las maestras principalmente, son figuras similares o que asemejan sus valores a los de las figuras religiosas, ¿no? Entonces vamos a encontrar la idea de humildad, la idea de despojo de lo mundano, la idea de sacrificio, de vocación, qué es lo que se le exige a las personas, a las figuras de la iglesia, y a la vez el amor a la juventud y a la patria. La nación que le quita el monopolio de la educación a la iglesia toma ciertos valores para trazar el camino de la formación docente. Y ahí la tenemos a Mafalda, esta viñeta la van a tener luego en las actividades, en la que una directora aparentemente está dando un discurso y dice: y a vosotros, los más pequeños, que por primera vez acudís a este templo del saber, acá otra vez aparece una figura religiosa, y era común hablar de la escuela como el templo del saber, os aseguro que aquí hallaréis un segundo hogar. Otra de las metáforas que va a empezar a teñir este tiempo, la segunda mamá, el segundo hogar, en el que cada maestra os brindará aquello que toda madre ofrece a sus hijos: amor. Bueno, y Mafalda pensando que iba a decir sopa. Estas ideas de vocación, sacrificio, entrega, segunda madre, templo del saber y segundo hogar, se van a ver reflejados en las instituciones que se van a crear en nuestro país, que son imponentes, llenas de mármol, sobre todo en las cabeceras de las ciudades vamos a encontrar escuelas inmensas, con techos altísimos, para que aparezca allí esta idea de templo, ¿no? Del saber. Y entonces empieza, decíamos, a configurarse la idea de la segunda mamá, ¿no? La idea de la mujer, del ser docente, de que hay un ser, una esencia del docente, que todavía sigue hasta nuestros días, ¿no? Cuando alguien dice, nací con ese deseo, o lo llevo en la sangre, está hablando de esta configuración que en verdad es una construcción histórica. Fíjense las palabras de Sarmiento,
que dice, le está señalada por la naturaleza, porque ella tiene más corazón, porque virgen o matrona lleva en su seno el instinto maternal. Las mujeres no tienen como los hombres ocupaciones más productivas que las que le proporciona la enseñanza. Bueno, acá hace una diferenciación Sarmiento entre los hombres a los que les está reservando tareas productivas y la educación que es necesaria para consolidar la nación, pero que no la posiciona como una tarea productiva, sino una tarea de amor, ¿no? Entonces, ahí empezamos a ver la idea de la feminización, la mujer que hasta ese momento, con el capitalismo, con esta mirada que se instala en la modernidad, estaba relegada a lo privado, al ámbito de lo privado, a estar adentro de la casa cuidando a los hijos. Bueno, si los puede cuidar en la casa, los puede cuidar en la escuela. Si puede enseñar en la casa, puede enseñar en la escuela. Y esto empieza a hacer, bueno, dos cuestiones. Una, la mujer aprovecha, si se quiere, las mujeres van a tomar esta posibilidad como una posibilidad de salir de los hogares, de empezar a desarrollarse en la vida pública, pero a la vez es una vida pública controlada por el Estado y por los hombres, porque si hay un hombre, en general es un director, en general es alguien de autoridad. Bueno, acá otra vez Mafalda con Libertad, en este caso, la maestra tratando de que diga una lección y ya sacada le dice, soy tu maestra, debes respetarme, y Libertad le contesta, sí, como una segunda madre, lo sé, pero a la primera también tiene mala pata con eso, ¿no? La idea de segunda madre, pensemos que Mafalda es de la década del 60, de 1960, va a seguir transcurriendo con el tiempo, va a acompañar, a pesar de los cambios educativos, va a seguir acompañando el imaginario docente. Y fíjense otra vez acá, ¿no? Aparece una frase en la que se habla de una misión civilizadora. Estas normalistas, estas maestras normales que van a tener una identidad propia en nuestro país, el normalismo va a ser toda una corriente de formación de los docentes, van a ir en la lucha, en la cruzada civilizatoria, en este antagonismo que Sarmiento propuso entre civilización y barbarie. Bueno, ahí van a estar las maestras en la cruzada civilizatoria por la educación. Y acá, en esta línea de tiempo, podemos ver claramente algunas modificaciones que se hicieron a lo largo del tiempo. Dijimos que en 1862 y 1880 se estimuló, se propuso y se profundizó la mirada normalista y la formación docente en escuelas normales. Mencionamos que en 1884 se va a dictar la Ley de Educación Común, 1420, que va a ser de educación primaria, común, gratuita y obligatoria. Lo de laica está por verse, luego lo hablaremos en otro momento. Algunos dicen que es una ley laica, y hay toda una discusión acerca de esto, porque se permitió, después de largos debates, que se diera educación religiosa fuera del horario de clase, pero dentro de las instituciones educativas, y esto está en un artículo de la ley. Así que por ahora podemos decir claramente que era una ley de educación común, gratuita y obligatoria. En 1970, a poquito más de un siglo de la creación de las escuelas normales, se va a suprimir, se va a formar un nivel terciario. Un nivel terciario que en principio va a requerir que los docentes se hayan formado primero en estas escuelas normales. Lo que se hace es suprimir el título, la carrera tiene necesidad, tiene obligación ahora de tener 2 años posteriores a la formación secundaria. Ya había otras carreras, la carrera de formación inicial, de docentes de inicial, y de secundaria desde el inicio, siempre estuvo en el nivel superior. Y la carrera de formación primaria venía perteneciendo al nivel secundario hasta ahora. Bueno, a partir de 1970 esto va a cambiar y ahí va a empezar una nueva modalidad de formación que va a buscar profesionalizar más a los docentes. No nos olvidemos que en los 70 estábamos, digamos, amparados en el pensamiento pedagógico tecnicista, y la necesidad de poder aplicar, de tener más conocimientos técnicos sobre las planificaciones, sobre el estímulo y control de las conductas,
va a ser necesario una formación extra. Entonces van a aparecer los institutos superiores de formación docente, a partir de los 70, que primero van a tener 2 años de formación, luego van a incorporar medio año más de residencia, y luego, hasta el día de hoy, tenemos, bueno, llegaron a tener 3 años en algún momento, y actualmente sabemos que tenemos 4 años de formación, y que progresivamente se fue eliminando la condición de que se tenía que tener formación de una escuela normal o un bachillerato pedagógico, sino que cualquier orientación de nivel secundario va a permitir que se acceda al nivel superior terciario. En 1994 vamos a tener un hito también importante, que es la primera ley que reforma nuestro sistema educativo, ¿no? La primera ley que va a cambiar aquella ley de educación común 1420, que solo regulaba como obligatorio el nivel primario, y vamos a tener una ley federal de educación muy controvertida por muchos motivos que podemos seguir pensando, y que va a poner como obligatorio desde la sala de 5 hasta el tercer ciclo del EGB. Esto es, va a extender 2 años más para adelante la educación primaria y va a incorporar el preescolar, era en ese momento, de la educación inicial como obligatorio. Y la escuela se va a dividir en 3 ciclos, la escuela primaria. Bueno, va a ser educación general básica. La EGB1, educación general básica, primer ciclo, entre los 6 y los 8 años. El segundo, entre los 9 y los 11. Hoy tenemos ahí nuestra educación primaria con la Ley Nacional de Educación. Y el tercer ciclo, que en algunos casos funcionó en la escuela primaria, en otros en la escuela secundaria, entre los 12 y los 14. Los 3 últimos años de la educación formal, si se quiere, y los 2 primeros años, 3 y 4, no eran obligatorios. Era el equivalente a un colegio secundario, pero del ciclo orientado, si se quiere. Esta ley duró muy poco tiempo. Fíjense que prácticamente duró 100 años, la Ley de Educación 1420, y esta ley duró hasta el 2006, la Ley Federal de Educación, justamente por todas las controversias que se gestaron en relación a, bueno, cómo incorporar esa obligatoriedad, esta obligatoriedad que buscaba minimizar el desgranamiento que se producía en el pase de la escuela primaria a la secundaria. Lo único que hizo fue trasladarlo un poquito hacia adelante, y la formación de los docentes, bueno, una serie de conflictivas que generaron que se hiciera necesario de manera urgente revisar la ley de educación, revisar la estructura de nuestro sistema educativo. Y va a ser en 2006, miren el número de esta ley, 26.206, del 26 de febrero del 06, allí se sancionó, que va a lograr o va a propulsar que la educación obligatoria sea desde el jardín de infantes, desde la sala de 4 en la provincia de Buenos Aires, con miras a incorporar la sala de 3, y toda la educación secundaria. O sea, no hace tanto tiempo que tenemos una educación secundaria obligatoria. Volvemos a un corte en prácticamente todas las provincias, en nuestro país ahora todas las provincias, excepto la Ciudad de Buenos Aires, va a tener la misma estructura del sistema educativo, que es de 6 grados de primaria y 6 años de secundaria. La Ciudad de Buenos Aires decidió continuar con 7 años en la primaria y 5 en la secundaria. Y vamos a tener contempladas en la ley no solamente el nivel inicial, los 4 niveles, ¿no?, primaria, secundaria y superior, sino también modalidades, 8 modalidades. La modalidad técnica y profesional, la modalidad artística especial, bueno, allí tenemos, ¿no?, intercultural bilingüe, para las fronteras en donde están las lenguas de los pueblos originarios, que se incorporan a la enseñanza en esas escuelas, y estaban totalmente relegadas, bueno, en contexto de privación de la libertad, etc. Vamos a encontrar una estructura más uniforme, cosa que no pasó con la ley federal. En la ley federal cada provincia implementó de manera descentralizada la ley como quiso. Entonces, esto que decía antes, ¿no?, había escuelas que mantenían el tercer ciclo del EGB dentro de la primaria, y otras, un parte en la primaria y parte en la secundaria, etc. El nivel de descentralización generó un sistema educativo fragmentado. Y hoy la ley
Nacional de Educación, que junto con la Ley de Educación Superior va a ser la que regule la formación docente. Fíjense que la formación docente y la formación superior no forman parte de los sistemas obligatorios, lo sabemos. Sin embargo, tienen una regulación y un marco curricular que les da una mirada de autonomía y a la vez de profesionalización. En el caso de la formación docente, que es la que nos interesa, pensábamos hace un rato en las maestras normales, en todos los imaginarios que habían surgido y que se sostienen hasta el día de hoy. Hoy, y esto me lo han escuchado en otros momentos, hoy vamos a tener lo que se llama horizontes formativos, que es justamente un postulado que invita a la formación de los docentes en 3 direcciones, ¿no? Se espera como horizonte que ustedes se formen como profesionales. Fíjense el fortalecimiento de la identidad y la significación social de la profesión docente, porque hoy pensamos la educación como un derecho social, como, no solamente como un bien cultural, sino como un derecho. La construcción del maestro como productor colectivo de discurso pedagógico. Entonces, hablamos de esta reflexión que esta materia, este espacio curricular, nos invita a hacer todo el tiempo, y que se espera continúe en las instituciones educativas, y no de manera individual, sino colectiva, con otras y otros docentes, y el posicionamiento activo del maestro como trabajador de la cultura. Como trabajador de la cultura implica, además, que es productor de cultura, que genera cultura, y aquello que se transmite dentro de la escuela, sabemos, esos contenidos que transmitimos son contenidos culturales. Para cerrar la clase, las invitamos a ver esta charla, este conversatorio que fue transmitido el año pasado, en abril, como verán, muy cerca de iniciado la pandemia y el aislamiento social, preventivo y obligatorio, para reflexionar acerca de qué pasó con el trabajo docente en estos tiempos, ¿no? En estos 2 años, que también nos invitan a pensar que el trabajo docente no es un trabajo estático, que nuestra formación, nuestro quehacer no es estático, sino que vamos ajustándonos, vamos adaptándonos, y como siempre la escuela y los docentes adelante van de alguna manera dando respuesta a las necesidades sociales en cada momento histórico. Por eso es tan importante pensar hoy en la pedagogía crítica, ¿no? Pararnos en ese lugar de compromiso, un lugar de formación y compromiso político y ético, que tanto nos invita a pensar Paulo Freire. Bueno, veamos ese video que lo tienen en la clase y después sigamos pensando juntas. Para cerrar, me gustaría retomar la propuesta de la actividad. En la actividad vamos a recuperar esas 2 viñetas de Mafalda, la de Libertad y la de Mafalda con la sopa, y la idea es que a partir de este recorrido de la clase y de pararnos fuertemente en este último tiempo, a partir de la sanción de la Ley Nacional de Educación y de los horizontes formativos que trabajamos, ¿no? A partir de nuestra formación docente actual, que vinimos trabajando en el núcleo problemático 2 también, podamos reconfigurar esta viñeta. ¿Qué dirá la directora hoy en esta primer viñeta o en este primer cuadrito? En el segundo, ¿y qué agregará Mafalda desde esta perspectiva de la pedagogía crítica, de nuestra formación actual? Bueno, sigamos pensando y las espero en las actividades.